7:34 de la mañana. Bienvenidos todos nuevamente, los que se están conectando a través de YouTube. Saludos a todos y a todos los que nos están viendo a través de nuestras plataformas. Y como les comentamos, pues una nueva ola represiva hay en Venezuela con más de 70 detenciones arbitrarias reportadas en los días previos a las elecciones regionales y parlamentarias que pasaron este 25 de mayo. Entre ellos, bueno, políticos, activistas, periodistas, incluso abogados han sido detenidos en los últimos días y acusados de participar en conspiraciones, entre ellos, como ha sido noticia, Juan Pablo Guanipa, Américo de Gracia, Perkins Rocha, por mencionar algunos, ¿no? Mediáticos, digamos. Sus familiares han realizado diferentes denuncias en las últimas horas, pero queremos una visión detallada de la situación actual y, por supuesto, los desafíos que se enfrentan ante este nuevo panorama, y por eso está con nosotros el coordinador general de Provea, Oscar Murillo. Bienvenido. Buenos días, Laura. Un gusto saludarte y bueno, siempre agradecer este espacio para hablar sobre los derechos humanos en Venezuela. Sí, muchísimas gracias por atendernos. A ver, según organizaciones de derechos humanos, estamos ante una arremetida en escalada, ¿no? Decenas de venezolanos han sido detenidos por la policía, digamos, por el SEBIN, por cuerpos de seguridad del Estado venezolano bajo acusaciones de conspiración, esto sin pruebas claras ni transparencia judicial. A estas alturas podemos actualizar la cifra de detenidos que hay en Venezuela y entender quiénes son las principales víctimas de esta represión en Venezuela. Bueno, con relación al tema de las víctimas, hay que decir que después del 28 de julio, la represión venezolana, la represión en Venezuela, la persecución política como herramienta de preservar el poder, ya no está enfocada sobre, por ejemplo, un movimiento político a un radio mucho mayor donde entran todas aquellas personas críticas o que expresan una visión distinta a la narrativa oficial. Y hay que explicar también que estas detenciones, Laura, y desapariciones forzadas, porque vienen en patrones, digamos, bastante sistemáticos, donde hay una incomunicación, donde hay un aislamiento de estas personas, hay una extracción de su núcleo familiar, de sus seres queridos, y pasan días y días, y esto pues conlleva un sufrimiento y un dolor de la familia, que como hemos dicho, profundiza la crisis de derechos humanos en el país. Pero ya, digamos, lo que hemos visto en Provea es que en los periodos previos y posteriores a los procesos electorales, el gobierno saca la ficha de esa narrativa en la que supuestamente hay planes conspirativos, planes desestabilizadores para boicotear un proceso electoral convocado por el oficialismo. Y esto a su vez, esta narrativa responde a una doctrina de seguridad nacional. Y esto es muy importante decirlo porque incluso la palabra doctrina ya te deja de lado lo que es la Constitución y las leyes de la República. Y por eso es que nosotros repudiamos, rechazamos el empleo de las herramientas que tienen los poderes públicos para perseguir a toda persona crítica o que aparentemente sea crítica frente a los ojos del gobierno. Entonces lo que estamos viendo es una nueva y muy dolorosa oleada represiva que va a tono con esta narrativa de supuestos planes desestabilizadores que, por supuesto, dejan de lado lo que es la rigurosidad de una investigación, por ejemplo, que se puede hacer desde el Ministerio Público y donde hemos visto y hemos criticado también el silencio que mantiene la Defensoría del Pueblo en cada uno de estos casos. Entonces estamos viendo periodistas, dirigentes políticos, defensores de derechos humanos. Aprovecho este espacio para decir que uno de nuestros compañeros, el abogado Eduardo Torres, está detenido, preso Sí. en el SEBIN, el helicoide, y él conjunto con muchos otros más. Entonces, digamos, Laura, lo hemos dicho públicamente, un país con persecución, un país con represión, un país con presos políticos, es un país cuyo sistema está negando los derechos civiles y políticos y eso tiene además un impacto importante, negativo, en el disfrute y en el goce de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales. Es decir, en la medida que sigue digamos, la privativa a buscar una salida democrática y pacífica al conflicto institucional que atraviesa Venezuela, hay una repercusión también en el agravamiento de las condiciones de vida
de cada uno de los venezolanos. Y esto se dice muy poco, pero hay un impacto importante. Por supuesto, la negativa de los derechos civiles y políticos. Esto es inaceptable y lo hemos dicho abiertamente en Provea. No podemos callarnos, no podemos guardar silencio cuando aquí se está violando constantemente el debido proceso. Digamos, se niega la defensa privada a la persona que fue incomunicada y aislada. Este es el patrón que estamos viendo después del 28 de julio y no ha cambiado en nada. Entonces, bueno, la situación se profundiza en materia de derechos humanos y para nosotros en Provea, además, alertamos de que significa que hay una repercusión importante, un impacto en la calidad de vida de los venezolanos y los grandes temas de este país, Laura, como la educación, como el transporte, como la salud, como la alimentación, están siendo relegados por una política represiva que lo que busca es cerrar todo espacio de pluralidad, todo espacio de pensamiento libre. Y bueno, esto tiene como fin aquella decisión que se tomó ya el 28 de julio por quienes hoy gobiernan el país de aferrarse al poder. Y cuando eso ocurrió en el país, es lo que nosotros hemos dicho, que hay un punto en donde, digamos, se rompió una ruptura del principio de legitimidad. ¿Qué quiere decir esto? Que todo gobierno debe tener una justificación y la justificación del gobierno no puede ser solamente la coerción y la represión, porque ese camino es absolutamente inviable, doloroso y causa mucho sufrimiento, como lo hemos visto la pasada semana, donde el país amaneció conmocionado el sábado 24 de mayo, previo a las elecciones regionales, con esta oleada de tensiones que de acuerdo a las organizaciones con las que trabajamos juntos, Espacio Público, Foro Penal, y reconocida por la propia ascendió una cifra de 70 detenidos en el contexto preelectoral. Y esto se suma pues a los más de 800 personas que ya Foro Penal incluso ha venido contabilizando como parte de su propio mandato como organización de derechos humanos previo a todo este proceso. Ayer conocimos de dos excarcelaciones, dos excarcelaciones, además, dos casos que llamaron mucho la atención. Un joven, Giovanni, que por su oficio de barbero, digamos, toda la semana pasada estuvimos hablando de él, y también la muy lamentable detención del señor Isidro, un señor de más de 80 años que ha venido acompañando las protestas y los reclamos del Comité de Familiares y Amigos de Presos Políticos. Eh, Esperamos, sí. Laura, que esto prosiga un poco más y que cada escarcelación, porque no es una liberación, que cada escarcelación, sin duda, pues alivie un poco el sufrimiento de las familias que son víctimas de esta situación. Sí, Oscar, comentabas que 70 detenciones arbitrarias previas a las elecciones regionales, es decir, antes del domingo pasado, más las 800 que lleva contabilizada Foro Penal. Actualmente, como sabemos, esta cifra, pues, lamentablemente puede ir en aumento, no solamente de las caras visibles, sino de los que quizás no tienen voz ni la oportunidad de hacer visible su caso, ¿no? A estas alturas, ¿ustedes manejan una cifra exacta, aparte de estos 70 detenidos previos a las elecciones? No, se hace muy difícil, Laura, Mm, porque primero hay que decir que hay una opacidad como política de Estado. Es decir, aquí el Ministerio Público no está informando correctamente sobre estas detenciones. Si no es por el reclamo de la familia, incluso no reconocen que están detenidos. Nos pasó con el caso de Eduardo. Tuvieron que transcurrir 4 días de reclamo, de protesta, de visitar los centros de reclusión, de dar una rueda de prensa, de activar los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos para que claro. definitivamente después el fiscal reconociera que lo tiene detenido. Pero además también se une un tema que se da precisamente, como tú dices, en los casos que no son los más sonados, en los casos donde las personas no son tan conocidas. Y allí, pues, hay un miedo, hay un terror Claro. comprensible, que además es un miedo transmitido por los funcionarios del Estado para no denunciar, para no, digamos, visibilizar estos casos. Siempre, sin embargo, nosotros decimos con las dos escarcelaciones que se dieron ayer, fueron producto de reclamo popular, de esa protesta pública
y digamos de esa muestra también de afecto y de cariño hacia estas personas que fueron injustamente encarceladas. Entonces creo que la denuncia siempre va a ser importante, Sí. pero entendemos perfectamente que hay muchas familias que no están dispuestas por miedo, porque, bueno, quieren proteger a ese familiar que está encarcelado y no hacen respectivamente la denuncia. Entonces, claro, nosotros en Provea llevamos, Laura, disculpa rápidamente, llevamos entonces la sistematización de algunos casos que sí ya directamente quieren la orientación de Provea, entonces nosotros hacemos toda esa sistematización y por supuesto vamos a elevar eso a las diferentes relatorías del sistema universal, del sistema interamericano y si es posible, por supuesto, siempre en nuestro caso estamos firmes en agotar las vías también internas, es decir, nosotros estamos insistiendo todos los días, defensor del pueblo, usted tiene este mandato. Ministerio Público, los fiscales, ustedes tienen que recibir las cartas de la familia. Hay que hacer todo lo posible para que estas familias visiten a las personas en estos centros de reclusión, que verifiquen las condiciones de reclusión, porque como hemos visto, hay múltiples denuncias de presos políticos que se encuentran en una situación de salud bastante riesgosa y que nos preocupa, por supuesto, a todos nosotros. Y a propósito de eso que comentabas, de las denuncias, de las protestas que han hecho los familiares, hablemos del caso, de caso por caso, ¿no? De estas denuncias que se hicieron este fin de semana y en estos días, ¿no? El caso del dirigente político Perkins Rocha, ¿no? Ejemplifica la profundidad de la crisis de los derechos humanos en Venezuela. Él fue detenido el 27 de agosto del año pasado y ayer justamente cumplió 9 meses privado de libertad sin acceso a su defensa privada, sin visitas de familiares y sin atención médica, como la mayoría de los detenidos según sus familiares. Pero la esposa de Perkins, ella se llama María Constanza Cipriani, denunció el aislamiento absoluto. ¿Cómo se explica desde el marco legal y de derechos humanos que un detenido permanezca durante 9 meses sin acceso a defensa privada ni visita de familiares y ni pensarlo de atención médica, ¿no? No, es absolutamente aborrecible y no se puede justificar desde ningún punto de vista esto. Es lo que he dicho al principio. Pareciera ser que la narrativa de un plan desestabilizador, supuesto plan desestabilizador, conectado con esta doctrina de seguridad nacional, está por encima de las leyes de la República. Y esto no puede, esto no puede generar silencio ni nos puede mantener a nosotros callados. Tenemos que levantar la voz. Afortunadamente, la familia del abogado Rocha ha tenido además una valentía, un coraje de mantener activa la denuncia, porque bueno, eso construye memoria y eso también va generando un expediente en todo esto. Entonces nosotros, bueno, no solamente nos solidarizamos con este caso, ayer estuvimos también conversando y enterándonos de lo que está pasando con el caso también de Américo de Gracia, Sí. un dirigente político del sur del estado Bolívar. Entonces, son múltiples las situaciones que no tienen cabida en el derecho nacional. No nos estamos refiriendo a los estándares internacionales que tampoco lo permiten, pero es que en el estándar nacional, nuestro Código Penal, nuestra Constitución venezolana, en ningún momento habla de un aislamiento, de una incomunicación total de una persona que está siendo procesado y que ha sido imputado por algunos delitos. Aún en esas circunstancias que, por supuesto, ponemos en duda desde el punto de vista de los motivos políticos que estuvieron detrás de estas detenciones y que luego cuando nosotros vemos algunas escarcelaciones que se dieron en los meses de noviembre y diciembre, bueno, esto nos ratifica que el motivo de esa detención fue un motivo de razonamiento político partidista. Pero aún en estas circunstancias, esta persona tiene derechos. Tiene Claro. derecho a la defensa privada, tiene derecho a que su familia esté comunicada con él y tiene derecho a tener unas condiciones de reclusión que no ponga en riesgo su salud, no solamente su salud física, material, sino también su salud psicológica. Toda aquella persona que está privada de libertad es responsabilidad absoluta del Estado venezolano. Sí, Eso hay que hablabas, tenerlo claro. justamente hablabas de América de Gracia y justamente su familia no ha tenido ningún tipo de contacto con él y van cerca de 10 meses. Su hija, María Andreina de Gracia, alertó
que antes de ser detenido ya padecía una infección pulmonar grave. Esto, sin duda, genera muchísima preocupación sobre su estado de salud, no solo de Américo de Gracia, sino como venimos diciendo, de todos los presos políticos que además no tienen voz. Pero ¿qué se sabe de el estado de los presos políticos actualmente, de Américo de Gracia? Y justamente eso que mencionabas, ¿qué responsabilidad tiene el Estado venezolano frente a la vida de los presos políticos, sobre su integridad? Ellos entran a prisión, algunos ya enfermos o se enferman durante la detención. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Qué responsabilidad tiene el Estado? Bueno, la responsabilidad, Laura, es absoluta del Estado, Claro, porque además está privado por el Estado. Podemos entrar en el fondo de la materia y decir, bueno, están injustamente encarcelados. Nosotros creemos que están injustamente encarcelados. Pero en ambas situaciones están bajo la tutela del Estado. Y es el Estado el que tiene que garantizar una alimentación adecuada, tiene que brindar salud pertinente y apropiada, tiene que generarle unas condiciones de reclusión que están tipificadas, por supuesto, en la ley, porque la vida de esa persona está bajo la tutela del Estado. Él no se puede proteger. Él no tiene a la familia que le brinde la comida, que le asista. Entonces, es el Estado, considerando que esta persona supuestamente tiene que estar privada de libertad, es que asume la tutela de esta persona. Entonces, de absoluta responsabilidad. Allí entendemos que también Américo de Gracia se encuentra en el SEBIN, el helicoide. Recordemos que en el SEBIN del helicoide es como donde están, bueno, yo diría aglutinados, porque cada día el número aumenta más. El número, digamos, de presos políticos con un perfil como periodistas, dirigentes políticos, exfuncionarios y también defensores de derechos humanos. Allí está Rocío San Miguel, está Javier Tarazona, está Carlos Julio Rojas, ahora nuestro compañero Eduardo Torre. Entendemos que deben compartir algunos espacios allá adentro, que seguramente, bueno, también ese elemento que subsiste y es el que nos mantiene a nosotros de pie, a todos los venezolanos, que es el elemento de la solidaridad entre ellos y la solidaridad, digamos, con aquellos que les permiten algún tipo de visita. Yo creo, nos hemos enterado que hay cambios también en la dirección de ese centro de reclusión. Esperamos que esos cambios sean precisamente para resguardar y para mejorar esas condiciones que los propios familiares ya han hecho públicas. Y yo creo, y aprovecho esta oportunidad, Laura, para enviar un mensaje a la Fiscalía General de la República y a la Defensoría del Pueblo. Activen los procedimientos para que las familias puedan comunicarse con estos detenidos, con estas personas. Activen los procedimientos para que ellos puedan cerciorarse de que se encuentran bien. Es decir, si no es su deseo, por ejemplo, recibir los pliegos de peticiones que hacemos de Provea o de otra organización de derechos humanos, oye, hay un elemento importante. Allí las familias y los amigos de los presos políticos se han reunido, han recorrido las embajadas, han recorrido los organismos públicos, mantienen una protesta pacífica, ordenada, respetuosa. Yo creo que merecen una respuesta precisamente respetuosa, cordial, en función del pliego de peticiones que tiene el Comité de Familiares de Presos Políticos, que entre ellos está precisamente cerciorarse de las condiciones de salud y, por supuesto, tener el contacto con su familia, porque hay que ponerse en la piel de una sí. familia que ha pasado más de 5 o 6 meses sin ningún contacto, sin saber propiamente, más allá de rumores, más allá de lo que dice alguna Sí. persona que logró conocer a alguien más, decirle, no, bueno, tu familiar está bien, o que el Estado diga que está bien. Aquí se necesita también que de repente los organismos humanitarios, como la Cruz Roja Internacional, como Caritas Venezuela, la propia Iglesia venezolana, bueno, también puedan interceder, y las propias embajadas, los cuerpos diplomáticos, para que esta situación de alguna manera se regularice en los días siguientes. Y justamente, Oscar, hablando de esa realidad de las familias, hablando coloquialmente, porque sabemos que hay muchas familias que no tienen acceso a saber cómo está la situación de su preso político, incluso no pueden ir a visitarlo porque no tienen los recursos. Muchos están
fuera del estado donde esta familia reside. A lo mejor están en Caracas y estas personas viven en el interior del país. Esta realidad, ¿cómo se palpa en Venezuela? Es decir, no todo el mundo tiene acceso a tener, por ejemplo, un abogado. No todo el mundo tiene acceso a ir a visitar a su familiar. O sea, hay una realidad. Nadie sabe algunos nombres de los presos que están detenidos ni su historia, ¿no? Bueno, hay una situación que se generó precisamente con las excarcelaciones del pasado finales del año 2024, que tiene que ver con muchos de estos detenidos. Recordemos, fueron, lo que ocurrió después del 28 de julio fue una redada, fue una gran captura de personas sin ningún tipo de investigación previa, un poco para castigar lo que estaba ocurriendo en las calles y aplastar el descontento social producto de una muy legítima aspiración a un cambio político, y que esos resultados pues no convencían ni convencen al sol de hoy. Entonces muchas de estas personas vinieron del interior del país y fueron trasladadas a Tocorón, a Tocuyito, y entonces, bueno, fueron escarceladas y ahora se presentan a regímenes de presentación. Estos regímenes de presentación se hacen en Caracas. Entonces te puedas imaginar familias de muy escasos recursos que deban de trasladarse desde Nueva Esparta. Conocemos casos de Nueva Esparta, de Puerto de Ayacucho, del Estado Bolívar, de Barquisimeto, de Barcelona. Bueno, lo que significa trasladarse, costear esos gastos de transporte y manutención para solo venir a presentar y escribir tu firma, bueno, diciendo estoy aquí, porque si no, entonces se te complica tu caso, ¿no? Es una realidad de la que también estamos muy poco hablando, porque aquí, bueno, lastimosamente se van sobreponiendo los problemas Claro. y cada vez estamos enfrentando nuevos ciclos de represión. Pero es una realidad muy importante, Laura, que tú acabas de mencionar, a la par de la que precisamente, ya específicamente tú hablas de aquellos presos políticos que se encuentran en cárceles en el centro del país, pero cuyas familias están Fuera, fuera mucho, claro. mucho más complicadas, Claro, y evidentemente. no puedo dejar de preguntarte por el caso de Juan Pablo Guanipa, porque además de ser aliado de María Corina Machado, es una cara visible, ¿no?, de la oposición. Su equipo asegura que no tienen noticias de su paradero desde hace más de 100 horas. Obviamente ya estas horas cambiaron, pero ellos además denuncian que hubo una presentación telemática en el tribunal con competencia. ¿Qué se sabe del caso de Juan Pablo Guanipa? ¿Ustedes tienen alguna información? Bueno, el abogado que de una manera muy, podemos decir, muy astuta, pero que sirve, por ejemplo, para muchas personas, que Juan Pablo Ganipa grabó dos videos de presentarse una situación con él como la que precisamente está hoy afrontando. Por un lugar, bueno, confirmando su detención, y en otro lugar está él diciendo, yo no quiero un abogado impuesto de la defensa pública, sino que yo reconozco y tengo confianza en mi abogado y lo nombro para en un caso, una situación como esta, y es el caso de Joel García, un penalista muy reconocido, por cierto. Participa siempre en nuestros talleres de formación para los comités de víctimas, Joel García, y Joel García ha estado informando del caso, ha estado, como uno dice, pues, ha estado montado haciéndole seguimiento a todas aquellas violaciones del procedimiento hasta ahora, desde el momento de la detención hasta este momento. Y bueno, lastimosamente, a pesar de que el pronunciamiento del Ministerio Público decía que se le iba a garantizar todos los derechos de defensa a Juan Pablo Guanipa, bueno, lo que estamos viendo es la repetición del esquema de imposición de abogado de la defensa pública, cuando eso no es lo que corresponde, porque el abogado de la defensa pública se incorpora siempre y cuando la persona, la víctima, en este caso la detención, no tiene ningún tipo de asistencia legal. Pero en este caso él ha dicho, y su abogado públicamente ha dicho que está dispuesto a ejercer esa defensa. Entonces ya hay una clara violación de estos temas.
Posiblemente lo que dice Joel García, el abogado Joel García, es que fue presentado de manera telemática. Esto también forma parte de un patrón judicial distorsionado de lo que realmente son las leyes. Es decir, no llevas a la persona a un tribunal público, un tribunal donde la gente sepa que lo vas a presentar ese día, sino que las presentaciones, las audiencias de presentación, en el lapso de las 48 horas después de la detención, están ocurriendo incluso en el propio centro de reclusión. Nosotros tenemos registros, muchísimos registros de casos donde, bueno, incluso aglutinaban a un grupo de personas y llamaban al juez y por WhatsApp se daba la audiencia de presentación. Te puedas imaginar ya la clara violación El nivel. al derecho a la defensa de lo que El estamos nivel. hablando. También Y esto, comentamos del abogado defensor de los derechos humanos por parte de Provea, de Eduardo Torres, también de Catalina Ramos, coordinadora nacional de las asociaciones ciudadanas de 20 Venezuela, y un sinfín de presos políticos. Pero nosotros le agradecemos mucho, Oscar Murillo, por haber compartido con nosotros esta conversación en un momento tan delicado para los derechos humanos en Venezuela. Y como siempre, dejamos abierta esta ventana para que siga siendo un espacio de denuncia y de visibilidad para quienes no pueden hacerlo, ¿no? Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. gracias a ti, Laura, y bueno, nuestro firme compromiso en Provea de seguir promoviendo y defendiendo derechos humanos. Nosotros quisiéramos en un contexto de mayor libertad, de mayor democracia, pero bueno, este es nuestro contexto y tenemos que seguir adelante a pesar de las dificultades. Así que nuestra absoluta solidaridad con todas las víctimas y los familiares de detenciones arbitrarias en Venezuela, que esperemos que acaben pronto, porque Sí. como he dicho al principio, no es viable un país de esta manera. Sí, nosotros seguiremos siendo, como ya dije, la ventana para que podamos seguir haciendo estas denuncias. Era Oscar Murillo, coordinador general de Provea. Muchísimas gracias. Y llegamos al final de nuestro programa Buenos Días por BPI TV.